Señoras y señores, tengan ustedes buenos días al programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta Sur 106.1 FM y a nivel continental en todas las plataformas tecnológicas que tiene la humanidad. Hoy en el programa Expresión Política estaremos visualizando lo que sería el mártir latinoamericano y los nuevos vientos de la política latinoamericana. Hemos repetido 2 veces la palabra Latinoamérica. En primer término, el mártir latinoamericano y los nuevos vientos de la política en Latinoamérica. Porque muchos países de América Latina están considerando el nombre de Fernando Villavicencio como el mártir de América Latina y a nivel mundial prácticamente como el paladín de la democracia de los estados modernos. Y este tema lo vamos a analizar conjuntamente con Patricio Sánchez Izquierdo, con quien haremos no un análisis, sino evaluar lo que de aquí en adelante puede surgir, similar como el Bogotazo de Colombia, que después surgieron nuevos vientos, similar como cuando cayó Abdón Calderón Muñoz en las calles de la República del Ecuador y los vientos de la democracia soplaron fuertemente. Pero antes de ello quiero saludar a Patricio Sánchez. Patricio, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo afectuoso a Lindon también y a todos los radio oyentes de ese radio. Patricio y ciudadanía, lo que sucedió en el Ecuador es muy doloroso, claro, pero hable puntos de inflexión y de reflexión. Y uno de ellos, los que yo puedo atisbar de una forma posiblemente como un ciudadano, es que la política en el Ecuador prácticamente generó o se generó un remesón con esto que sucedió con Fernando Villavicencio. La política prácticamente cambia y los horizontes de la misma es ética y moral. Son 2 términos que tienen que estar dentro del aspecto político e incluso fuertemente golpear las almas y los espíritus de la gente que participa en política. No podemos permitir que los corruptos y la gente que no le guste el orden civilizado pueda ser el conductor del Estado ecuatoriano. Patricio. Gracias, Pablo. Definitivamente, mira, es una situación muy dolorosa, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero, diría, porque todos los periódicos a nivel mundial y los comentaristas ahora, muy abiertos, por ejemplo, con redes sociales y que hay programas serios de gente seria que hace también, deploran prácticamente este feroz ataque, este magnicidio en contra de Fernando Villavicencio. Quizá la única esperanza yo creo que tenía el país en estas elecciones para poder encaminarnos de una mejor manera. Tú topas 2 palabras que son fundamentales dentro de política, lo que es la ética y lo que es la moral, diferenciándolos definitivamente. La moral como ser humano, yo creo que cada quien es responsable de vivirla, pero cuando la moral es afuera, es una moral pública, definitivamente debe dejarse influenciar por la gente, por la sociedad, es decir, de darle el buen ejemplo a la sociedad. Pero vemos ahora que es imposible. Ahora yo no sé si hay el mesianismo político, el mesianismo en Latinoamérica, del cual somos culpables en gran parte, no diría yo creo en su totalidad, sino en gran parte los votantes, los sufragantes, de llevar a personas que no están preparadas. No podemos hablar, por ejemplo, de un socialismo. Son 2 siglos atrás donde apareció esta división ideológica entre el socialismo, o entre la izquierda y la derecha, ¿sí? Y ni siquiera asomó, por ejemplo, en países de corte comunismo, sino asomó, por ejemplo, esto en el Parlamento británico, ¿sí?
donde la gente que se creía progresista, pero verdaderamente progresista, comprometida con su pueblo, se sentaba a la izquierda del presidente, es decir, en el ala izquierda, ¿sí? Mientras que los del statu quo, los de la derecha, ¿sí? Los que no querían los cambios, estaban a la derecha y de ahí nace la izquierda y derecha. Pero hasta el día de hoy, con esto del socialismo siglo XXI, que es un remedio absolutamente de nada, pues que no sabemos a dónde van. Títeres de un socialismo, igual que tampoco ha sabido a dónde llevar a su pueblo como es el cubano. Aquí están los resultados. Aquí están los resultados. A mí me parecía imposible, por ejemplo, verlo en ese tiempo al candidato Correa, ¿sí? Verlo cómo lo admiraba a Chávez, a un coronel del ejército venezolano, pues que no había tenido ninguna trascendencia nomás, sino solamente la osadía de captar el poder, influenciado lógicamente por el castrismo. Y claro, entonces ellos cogieron lógicamente la carta que les mandó el señor Castro con todos los puntos, sí. Agárrense de un héroe nacional, y en Venezuela lo tuvieron a Simón Bolívar y aquí lo tuvimos a Eloy Alfaro, ¿sí? Y la espada de Bolívar camina por América Latina. Y yo les decía alguna vez, en algún comentario, en alguna invitación, que yo me hiciera socialista, pero acérrimo socialista, si es que los viera como hizo, por ejemplo, Simón Bolívar, de salir, ¿sí? De salir de Bolivia a Venezuela durante 2 meses a lomo de mula, en su caballo allá. Estos jovencitos de ahora, hazme el favor, vos que andan en jet privados con todos los servicios, con una corte, por ejemplo, que están a su mandato y todo. ¿De qué socialismo hablamos? Esta fue la gente. Simón Bolívar fue un prohombre de las Américas que quiso una América unida, pero con otra visión de libertad, no de impunidad, no de corrupción, de respeto. Claro, y Simón Bolívar, de lo que se lee en los documentos, tuvo un fuerte respaldo de las logias masónicas europeas, que eran prácticamente como escuelas de un pensamiento universal, no solamente en la parte económica, sino en la parte política, y que decidían sobre el contextos continentales. Pero con lo que tú estás manifestando, Patricio, claro, el socialismo, los temas políticos que se los puso a la sociedad ecuatoriana y latinoamericana a reflexionar, pero para poder lograr acentuar todo ello, ¿qué es lo que produjeron? Una división entre los pueblos, lógico, castas económicas y sociales que a lo mejor no son existentes o muy visibles en cada uno de los sectores. Por ejemplo, en la ciudad de Loja, no podemos hablar de castas profundas en materia económica ni social. Así es. Mira, Pablo, de repente se conversa con personas quizá que son un poco más acuciosas, por ejemplo, que uno. Este señor era de Guayaquil y decía, dice Loja, dice, por ejemplo, dice, aquí es raro que haya, por ejemplo, una covacha aquí. Todas las casas son de hormigón armado, por más pobre que sea, son de hormigón armado. Y eso era prácticamente en el país. Habrían de repente focos, por ejemplo, de mucha pobreza y toda esta situación, pero no en la situación que estamos ahora. Entonces, ¿a qué derivó, por ejemplo, este mal llamado socialismo siglo XXI? A darle prácticamente a la gente los bonos, toda la situación, por ejemplo, gratis, convenciéndolas, por ejemplo, con un discurso muy populista, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Porque ahora hay que preguntarles a ellos, ¿han salido de la pobreza con el socialismo siglo XXI? Los cubanos han salido de la pobreza, los venezolanos aquí, nosotros somos testigos, ¿sí? De cómo venezolanos, por ejemplo, están aquí radicados en Loja, afincados en Loja, por la situación crítica de Venezuela. Entonces, ¿de qué socialismo hablamos? Alguien decía, nunca habrá socialismo en el mundo mientras diga, esto es mío. Porque para eso hemos venido a este mundo, para progresar, para tener nuestras cosas, para vivir decentemente, pero no que una horda de tipos que yo digo vagos prácticamente, sin criterio, ¿sí? Solamente con un discurso que se quedaron después de la caída del muro de Berlín, querer solucionar el problema. ¿Cómo se van a comparar, por ejemplo, con un Bolívar? ¿Cuál fue el mecenas de Bolívar? Me imagino que deben tener ustedes esa vena del maestro Rodríguez, ¿sí? Que fue el mecenas de Bolívar, que lo educó, que lo formó en valores, fundamentalmente en valores. Por eso son los hombres, por ejemplo,
los hombres que en ese tiempo lideraron Latinoamérica. Mira, yo me quedé sorprendido el día de ayer que revisaba un poco los chats que se envían ahora por redes sociales y escucharla, supuestamente era la mamá de Fernando Villavicencio. Entonces yo me pregunto, con una madre de ese calibre, con un discurso de ese calibre, ¿cómo el cachorro no va a salir de ese calibre? ¿Sí? Impresionante. Yo no sé si algún momento podamos pasar, por ejemplo, un fragmento de eso. Entonces, de ahí viene, de la educación, de la formación. Quizá a lo mejor su padre no estuvo porque estuvo en el campo, pero estuvo la madre, que es el eje fundamental del hogar. Por eso la valentía. Madre de crianza, me dice Lina. Sí. De crianza, pero hágame el favor, o sea, ¿qué discurso de la señora? Conocerlo a su hijo, porque es su hijo, conocerlo a su hijo cómo es, era imposible que lo puedan quebrantar. La única manera de que lo pudieron quebrantar era matándolo, no había nada más. Él mismo lo dijo en muchos discursos. No, y más que todo se veía la amenaza que representaba para estas huestes internacionales, porque no es que era únicamente el Ecuador estas ideologías, no, esto era una organización y una estratagema de orden internacional la que estaba actuando en el Ecuador y sigue actuando. O sea, no estamos hablando de cosas netamente nacionales. Aquí hay la intromisión de territorios como México, Venezuela, Colombia e incluso no se descarta Argentina. Entonces esto que está ocurriendo en el Ecuador es de carácter internacional, posiblemente por la posición estratégica de la República del Ecuador en relación a América y al continente asiático. Hay que ser claros en ese sentido. Pero tú dijiste algo muy interesante sobre la formación, ese crisol del núcleo familiar. Es más o menos como Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue también educado por su madre no biológica, sí. y en la cual le enseñó todos los conocimientos que él después desplegó en su presidencia. Acá es similar la situación que tú estás observando, porque ese talante de república, de pensamiento republicano, no cualquiera lo puede mantener y sostener. Indudable. Mira, tú topas algo fundamental de Lincoln. Su padre fue un campesino. Un campesino, un carpintero, tierra, ¿sí? Claro. Sí. Igual, por ejemplo, que el padre de Fernando Villavicencio, igual, o sea, un campesino, un agricultor, por ejemplo, que se dedicaba, como uno decía, a sembrar el trigo y todas las cosas que se daban en su parroquia, se fue. A Laucí, pero es un punto, es un barrio. Sí. Bueno, mira tú, por ejemplo, yo te digo eso. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Abraham Lincoln? ¿Quién lo mató? Fanáticos. Claro. ¿Sí? Lo mataron de un disparo mientras él estaba escuchando una ópera en Estados Unidos. Apenas pudo resistir, creo que fueran horas, contadas horas, y finalizó. Después de 7 intentos que llegó que tuvo para llegar a la presidencia de la República, 7 intentos llegó y fue el mejor presidente de los Estados Unidos. Ojo, que no tenía escuela, que no tenía absolutamente nada, era un autodidacta y claro. Después tuvo los estudios para hacerse abogado, ¿sí? Entonces ese es el recuerdo, por eso ahí tenemos el gran monumento a Abraham Lincoln, recordado como el mejor presidente de los Estados Unidos, igual que Jefferson, por ejemplo. Mira, entonces han habido prohombres que quizá han sido el ejemplo para las generaciones anteriores, aunque no deberíamos quizá nunca hablar ya del pasado, ¿sí? Pero de alguna manera se han quedado, creo, en el corazón y en la mente de nosotros. Claro, es que si no recordemos o acudimos al pasado, ¿cómo pretendemos ser fuertes en el futuro? Porque en este momento, o sea, yo hacía referencia de estos hechos que ocurrieron y que prácticamente convierten a un ser humano en el mártir latinoamericano en temas de pensamiento y oratoria política. Yo recuerdo cuando se retornaba de la dictadura militar de el proceso eleccionario 1978, en la cual el señor abogado Jaime Roldós Aguilera resultó el triunfador de ese proceso eleccionario, pero tuvo un respaldo de Asad Bucarán el Malín,
que lo llevó a la presidencia a través del Partido Concentración de Fuerzas Populares. Y de allí para adelante, pero esto surgió, ¿por qué? Porque se produjo también el asesinato de Abdón Calderón Muñoz. Así fue. Y prácticamente apareció la imagen de Jaime Roldós Aguilera, porque Abdón Calderón Muñoz tenía la preferencia electoral del pueblo ecuatoriano. Es similar lo que ha ocurrido en el Ecuador en el 2023, Patricio. Ahora lo que tú traes a colación, Pablo, algo súper importante, por ejemplo, de Abdón Calderón Muñoz. ¿Quién no se acuerda de él andando en su bicicleta? Él andaba, hacía su campaña en bicicleta, ¿no? De un carisma definitivamente como muy pocas personas se necesita. Por eso en política hay una fórmula, dice personalidad más éxitos, igual buenos resultados, ¿sí? Pero adicionalmente se le debe añadir el carisma, porque sin un político sin carisma definitivamente no llega a nada. No Puede llega haber ni- sido bueno en cualquier cosa, pero sin un carisma no llega absolutamente a nada. Entonces sí, por ejemplo, estas cosas para el país, para el mundo, no han sido, por ejemplo, yo creo, exentas de esta tónica de violencia. Por eso, mira, hay un libro que escribió Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, vicepresidente de Clinton, Ujú. El ataque contra la razón. Algo decía, dice, y mira tú, por ejemplo, cómo atacan ellos. Dice, como la política del miedo, el secretismo y la fe ciega erosionan la democracia y ponen en peligro, decía él, a Estados Unidos y al mundo entero. Entonces eso, hemos venido nosotros tolerando y seguimos aguantando, no sé hasta cuándo, no sé si este sea este punto de quiebre, el miedo. Quizá una de las emociones más fuertes que afectan al ser humano, ¿sí? Entonces todo el mundo, en Guayaquil, por ejemplo, por lo general en la costa, encerrado, tras rejas, y la gente delincuencial prácticamente afuera, ¿sí? Haciendo de lo suya a las anchas. Entonces esto, no, yo no sé si, por ejemplo, aquí muchos lojanos que nos estén que nos escuchan, mira, por ejemplo, antes las instituciones públicas, era el terror, que vaya de repente algún correísta o del gobierno de Correa, porque prácticamente le tenían, o sea, pánico, ¿sí? Lo mío pasó en los colegios, en la educación. No había de repente persona que a lo mejor iba por otra situación, de repente algún colegio, alguna cosa, pensaban que era algún espía o que les estaba tomando fotos o que los anotaba. Era una situación, una psicosis, Claro. pero extremadamente. El periodismo, hazme la fineza, ¿cuánto sufrió el periodismo acá para que exista la autocensura? Y ni siquiera era porque de repente los medios de control, por ejemplo, te decían esto, no, era porque nacía del mismo periodista, porque cualquier rato te ponían tu juicio, te plantaban tu multa y se Claro. acababa el problema. No, no, y Entonces el aparte, miedo. sí, y aparte de eso, por ejemplo, Patricio, lo que tú dices de, de las instituciones, el terror que tenían en las instituciones, a lo mejor funcionarios que venían de carrera, porque estas huestes ideológicas fueron introducidas Sí. también en el poder institucional de la República que habrá que depurar. Aquí no hay que tener medias tintas, blanco o negro. Pero hay una situación. Yo recuerdo que mucha gente decía, por Dios dice, ¿qué es lo que quiere hacer? Y regresan a ver a los compañeros. Entonces ellos tenían el terror más o menos de que estaba sembrada las instituciones de una policía similar a la Stasi, similar a la KGB, similar a la Gestapo y a otras que controlaban qué es lo que hacían y pasaban los reportes. Sobre el tema medios de comunicación y periodistas, Patricio, desde la provincia de Loja elevaban reportes a la CENAIN de qué es lo que se decía en los medios de comunicación y quién lo decía. A supuestos compañeros los convirtieron en los lobos de los mismos compañeros. Así fue. Así En fue. política, a gente que supuestamente tenía una identidad política, los convirtieron en lobos de los mismos políticos. Entonces, es una destrucción de la sociedad y de muchas actividades profesionales y de artes y de oficios de la gente que vive en este territorio ecuatoriano y principalmente en la provincia de Loja. Entonces fue algo alarmante lo que ocurrió y eso no podemos dejar pasar sin una evaluación de lo que ha ocurrido políticamente dentro del Estado ecuatoriano. ¿Y por qué el temor? Aquí sí te pregunto algo, Patricio. ¿Por qué el temor de estas dictaduras
que se fundamentan en democracia, es por el poder de la palabra libre de un pueblo. Yo así le veo. Definitivamente es que, claro, mucha gente pone el periodismo, por ejemplo, como un cuarto poder. Indudablemente que es un poder, la comunicación es un poder. Y ellos, personas, por ejemplo, que han llegado, no sé, a tener un título, aunque también hay que salvar excepciones, por ejemplo, que hay personas muy preparadas, ¿sí? Pero seguramente tienen un vacío interior, yo creo, impresionante, ¿sí? Una autoestima a lo mejor por los suelos. Te soy infidente. Algún amigo, conversaba compañero de la universidad que había tenido la oportunidad de asistir a estas reuniones en su momento de Alianza País, por invitación, eran de estos grupos musicales, ¿no? Y él decía que se había quedado prácticamente abismado de cuál era el trato que sufrían toda la gente, el equipo de ministros y toda esta situación. Dijo, yo pensé que a lo mejor era alguna situación, a lo mejor eventual eso, dijo, pero fui a una segunda, que también me invité, no dije nada, y seguí exactamente lo mismo. Entonces todo el mundo amedrentado, todo el mundo amenazado, hazme el favor, se convierten en lo que ellos mismos han pregonado, yo te digo, en borregos, prácticamente es eso, claro. ¿sí? En borregos. Entonces, esa situación como que se transmitió de alguna manera como ejemplo a la sociedad y tenemos esta situación, no sé, de sometimiento en algunos casos, porque a lo mejor pienso yo que si es que él no dejaba el poder, la situación hubiera sido totalmente dramática para nosotros. Estuviéramos viviendo en una forma, yo creo que totalmente miserable, porque nadie quería levantar la voz, eran muy pocos, y uno de esos fue Fernando Villavicencio. Eran pocos los que gritaban por el tema de libertad. Y te consulto esto de la palabra libre y de los efectos para ir consultando y analizando el tema de cómo Latinoamérica modifica el escenario político, los hechos en contra de Fernando Villavicencio. Te pregunto, por ejemplo, el poder de la palabra, a eso le tienen terror los dictadores, que el pueblo puede expresarse libremente y tratan de controlar esa forma de comunicación o de generar un aspecto de razonamiento y comunicarlo. Abdón Calderón, por expresar sobre temas de democracia en tiempos de dictadura, sufrió las consecuencias y murió. Similar acá Villavicencio. Daniel Ortega, ¿a qué le tiene miedo? A lo que puede expresar un pueblo, y les quita medios de comunicación y les quita libertades e incluso hace sucumbir la participación política de ellos a través de los partidos y movimientos y crea un solo partido único. Venezuela lo mismo. En el tiempo de los Kirchner lo mismo. El señor Petro ya habla de una ley de comunicación. En Cuba, imposible. Veo a periodistas cubanas hablando del Ecuador cuando no hablan de su patria. Entonces, ¿cuál es el terror de esta gente que quiere llegar por estas vertientes? Es que hay una situación, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, definitivamente para cualquier inepto es una mordaza, definitivamente. Es una situación, ¿qué te digo? O sea, demasiadamente fuerte como para que puedan ellos tolerar, por ejemplo, quizá que los enrostren, definitivamente. Va, por ejemplo, esta situación por ahí. Por eso esta situación, mira, irse contra la razón, la única que puede irse contra la razón es la violencia, definitivamente. Aquí no hay nada más. Y ellos actúan prácticamente con esas armas. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el socialismo? No tiene un estado de propaganda, yo te digo, pero totalmente, yo te digo, como es coercitivo. Claro. Hace y está mañana, tarde y noche. Así nosotros pasamos 10 años con un estado de propaganda, de intimidación. Y con una ley de comunicación que permitía y afianzaba todo ello. Definitivamente. Entonces, ¿a dónde vamos?
cortó prácticamente toda la escapatoria, las válvulas de escape que tiene una sociedad libre como son los colegios, por ejemplo, colegio de abogados, colegio de médicos, colegio de ingenieros, prácticamente la sociedad civil, donde estos laboratorios pequeños, de alguna manera, yo digo, dan luz, por ejemplo, a las ideas para que siga la sociedad, cortados definitivamente. Entonces nos quedamos prácticamente a merced y a expensas de este tipo. No hablemos eso, digo nuevamente, yo digo, de un socialismo, puede ser cualquier otra cosa, pero nos quedamos a expensas de sujetos, ¿sí? Sin el menor empacho, yo digo, de someter a la población, de oprimir a la población, de quitar esta libertad de expresión, y Claro. quitar la libertad de expresión, y quitar la libertad económica como la pretenden, ¿qué somos nosotros? Definitivamente el ser humano dejaría de ser una persona. Claro, lo que pasa es que están construyendo el bloque de acuerdo al bloque del socialismo internacional en América Latina. Y uno de los recursos que creo por la situación estratégica es la República del Ecuador, el que les interesa afianzar como una playa o como una base ideológica para el resto de América Latina. Aterrizado en el Ecuador, este concepto del bloque socialista internacional se afianzaría con el tema de los BRICS, que no hay que perderle la vista y la mirada porque hablan de cambiar una moneda y salir del dólar. Pero algo interesante tú dices, Patricio, sobre el tema de este pensamiento internacional del socialismo que coopta a los estados y coopta libertades, quita esas libertades que muchos ciudadanos la intentan defender a su forma y a su manera. La comunicación, claro, ellos la utilizan correctamente, porque saben que es el arma perfecta para poder controlar sociedades enteras. Correcto, la mente, ¿no? Van directamente a la mente. Mira, Pablo, pienso y digo, ¿por qué han hecho mutis, por ejemplo, estos gobiernos en Latinoamérica? Argentina se ha pronunciado, yo digo, por la muerte del gobierno. Claro, el gobierno. Me refiero a ellos. No. Brasil, Lula, no. El chileno Boric, no. El colombiano Petro. Tampoco. ¿Sí? Manuel López Obrador justificó algo que un jefe de Estado no debería de hacer eso. Por eso, mira, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo claro. ¿Para qué es la vejez? Porque Dios pone la vejez, yo digo, en las personas. Es para ser sabios. Pero Claro. por el amor a Dios, mira cómo terminan los socialistas, yo digo, el ejemplo es claro de este señor Manuel López Obrador, que me disculpe, con el respeto a lo mejor por la investidura nada más, pero es una idiotez tamaña del tipo, ¿no? Así estamos viviendo en Latinoamérica, definitivamente todo esto. Entonces, quien calla otorga. La situación es esa. Ellos están imbricados, están conectados definitivamente. Y yo no sé, Dios creo que es bueno, benévolo con nosotros. El Ecuador está consagrado al corazón de Jesús y creo que quizá estas cosas son las que nos anclan a nosotros, porque tú dices, la situación estratégica geográficamente del Ecuador es para hacer una geopolítica, pero impresionante, por ejemplo. Aquí hay una cuña que se llama Ecuador y la misma forma de nuestro país es como cuña. Esperemos, los ecuatorianos, los lojanos, los quiteños, los manabas, todo el mundo, de obrar, yo creo, con sensatez, de obrar con razón, como dice algo. Entonces, ahí tenemos que apuntarle, mi estimado Pablo, a eso, actuar coherentemente. Claro. Pero quiero seguir topando los temas de 1979 y el día de hoy. En el 79 el pueblo ecuatoriano reflexionó sobre el tema de la dictadura militar frente al interés de instaurar democracia, recuperar las líneas democráticas para un Estado. Se generó una actividad política muy diferente. Comenzaron a generar doctrina política. En este momento, después de las dictaduras del socialismo que ha vivido la República del Ecuador en estos últimos 15 años, Patricio, ¿tú crees que pueda instaurarse una nueva forma de pensamiento político después o post Fernando Villavicencio? Yo pienso que está la semilla sembrada, definitivamente, porque mira solamente el nombre que él escogió, no sé eso, digo, mira, hay unas sincronizaciones a nivel universal, no solamente
a nivel planetario, sino universal. Gente buena, ¿sí? Claro. Y ustedes son vecinos de la central provincial. De gente buena. De gente buena, hazme el favor. Y este barrio donde yo pasé mi juventud, mi niñez, es de gente buena. Todo el Ecuador, o la mayoría de los ecuatorianos, es gente buena. Solo hay un grupúsculo, nada más, ¿sí? Nada más. Que me disculpe la audiencia, pero maldita la hora, eso digo, en que asomó esta etapa en la política mundial, el comunismo, ¿sí? Es querer, yo digo, hacer prácticamente a todos igual. ¿Cómo así? ¿Quién puede esto? Pero ni el mismo Dios nos dio, yo digo, esta libertad, este libre albedrío para que todo el mundo tenga responsabilidades sobre uno mismo, pero no. Acá estos mesiánicos se creen que ellos pueden prácticamente trazar con un solo rasero y ellos estar arriba, eso sí. Porque fuera bonita la cosa, por ejemplo, que ellos se regresaran como Golda Meir, por ejemplo, la primera ministra israelí, que después de cumplir las funciones de ministra de Israel, bajaba a los barrios más pobres a convivir con ellos, a darles educación, a transmitirles el conocimiento, y no nomás llegar como en tiempo de campaña llegaba el expresidente a dormir en el Guasmo, en Zumba cuando le cantó el gallo toda la noche. Entonces, torpezas, por ejemplo, así, que claro, ha calado de repente en una culpa que han tenido todos los gobiernos, que ha sido la falta de educación, ¿sí? Porque la educación no termina con colegio, escuela, universidad. No, no señor. La educación debe seguir, y con mayor razón, a la sociedad, instruyéndonos todos los días, y ahí ha fallado definitivamente esto. Entonces, mira tú, por ejemplo, el pueblo tomó un respiro, y claro que nos envanecimos de regresar a la democracia en el año 1979 con un líder nato, con Jaime Roldós, con un discurso pero exquisito, sí, todo el mundo, toda la juventud contentos, y claro que arrasó. ¿Cómo terminó Roldós? Claro. Muerto, lamentablemente, en nuestra provincia. Porque, claro, desde allí se comenzó a fraguar el progresismo en América Latina y también parte del Caribe. Y por eso muchos de los, no educadores, sino propagandistas que componían canciones y melodías como Piero y otros que Lyndon sabía ubicar las canciones. Bueno, Silvio Rodríguez, un Facundo Cabral. Exactamente. Por ejemplo. Sí, porque prácticamente son que a través de estas poesías, de estas canciones, eran propagandistas de este modelo y de este sistema. Pero diría yo, perdóname Pablo que te interrumpa, pero en el buen sentido, porque escucharlos, por ejemplo, a ellos, el cantor, el clamor del pueblo, bueno, es una cosa diferente, ¿sí? Contra las clases dominantes que también hemos tenido y contra las cuales también se ha luchado, porque así ha sido, esta dualidad. Claro, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en Rusia, en la ex Unión Soviética, Stalin utilizó la cultura para un andamiaje netamente de doctrina política universal. Y recordemos eso, y entonces el tema cultural lo utilizaron para el tema de adoctrinamiento político en los territorios universales, y en América Latina no se escapa de esas realidades. Pero cuando hablamos de este nuevo lenguaje político, Patricio, hablamos del mártir latinoamericano, similar a Eliezer Gaitán en el Bogotazo para América Latina. Sí, claro, Colombia. ¿Qué pasaría con esta nueva forma, a lo mejor, de visualizar qué mismo está ocurriendo en América Latina y cuáles son los deberes de muchos ciudadanos? Por ejemplo, en el día de hoy, en Argentina lo vemos a un Milei que enfrenta prácticamente similar como Villavicencio al tema de los Kirchner. En Brasil no sé quién está en este momento, pero en Venezuela la señora María Corina Machado está también denunciando amenazas para ella. Sí, desde algún tiempo atrás, no ahora. Claro. Ya viste lo que le pasó al esposo, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de una corriente, de un nuevo pensamiento político para enfrentar este tipo de control mental y también de control social de estas huestes ideológicas que lo único que quieren hacer, bueno, yo no sé hasta el día de hoy qué quieren, si es únicamente gobernar o esta apología del socialismo internacional
quieren controlar los recursos naturales de América Latina. Definitivamente, mira, ellos no quieren nada. Pienso yo que no quieren nada. Lo que necesitan, yo te digo, es el poder. Lo que tú acabas de decir, prácticamente, yo te digo, es eso. ¿A dónde ha derivado la sociedad? ¿A dónde ha derivado, Pablo? Y es una gran mea culpa de todos, ¿no? Ahora queremos, yo te digo, ropa de marca, queremos joyas, queremos buen carro, queremos una buena casa, queremos plata, tarjetas de crédito. Y hay que preguntarnos, de repente nos ha interesado qué es lo que resolvió la asamblea, qué es lo que resolvieron los concejales, absolutamente nada. El pueblo está divorciado, hay un déficit democrático pero impresionante. Yo veo, Ya. por ejemplo, aquí en el Ecuador, aquí en el país, no sé en otros países, por ejemplo, si es que exista, por ejemplo, esta situación. Entonces ahí es donde estos grupos se meten, definitivamente se meten. Mira, ¿por qué razón? Porque a partir de que cayó el muro de Berlín, ¿sí? Se quedaron prácticamente ellos sin el cuentito del comunismo y sin el cuentito del Y socialismo sin el respaldo y sin económico. el respaldo de Rusia porque fue Gorbachev. Hay que darles a estos hombres, yo creo que el lugar que se merecen porque era imposible que alguien haya, que diga que va a tumbar el muro de Berlín. Esa era la bandera de lucha de la Guerra Fría, ¿sí? Claro. El muro de Berlín, hasta que llegó un señor consciente como fue Mikhail Gorbachev y paró, dijo, hasta aquí nomás, y este muro O sea, empezó tú a lo caerse. consideras a Gorbachev como un demócrata que De alguna implantó manera. el glasnost y la perestroika para Así estas fue, reformas estos que cambios, tumbaron estas reformas, prácticamente. definitivamente, y es tan chistoso de repente a veces, por ejemplo, y mira que fue por un malentendido, porque lo que querían era nada más buscar, por ejemplo, un pasaporte para que los alemanes de la parte oriental pasen al occidental y viceversa, ¿sí? Entonces alguien le hizo la pregunta a un funcionario de primera línea de Alemania Oriental, ¿sí? Dijo, bueno, Ujú. ¿y cuándo nos van a dar los pasaportes? Inmediatamente, ¿sí? Y la gente entendió mal, seguramente entendió mal, yo Y digo esta comenzaron a respuesta, cruzar la y frontera. comenzaron a tumbar el muro, fueron con martillos y todo, y empezaron, y así se terminó esto. Pero claro, lo que se dice, o sea, tampoco se quedaron ellos quietos ahí, definitivamente diseminados ellos, y empezaron a buscar estos movimientos pequeños. Mira tú, por ejemplo, ahora yo digo el feminismo, ¿sí? Claro. El medio ambiente, ¿sí? Las centrales sindicales, por ejemplo, ¿sí? Claro. Empezaron, por ejemplo, con esto y empezaron prácticamente a tintinear en la sociedad hasta que fueron rompiendo la gota de agua que empezaron a romper. Y redujeron el tema educativo de los pueblos para Definitivamente, mantener un nivel de correcto, ignorancia o desconocimiento para poder correcto, controlarlos de forma fácil. correcto. Derechos humanos, ¿ha dicho algo sobre la muerte de Fernando Villavicencio? No, es otro grupo, por ejemplo, de ellos. Qué buena pregunta. Derechos Sí, humanos, no por han dicho ejemplo. ¿Dónde nada. está yo digo derechos humanos? No, 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 no. Pero tópenlo, por ejemplo, alguien que cayó, y ya está derechos humanos, por ejemplo, ahí, que es de estos grupos definitivamente. Y mira tú, quizá de repente a lo mejor servían para que la sociedad se despierte un poco, tal vez, por ejemplo, del marasmo en que vivía quizá estos grupitos chiquiticos, ¿ya? Que se han ido expandiendo, expandiendo, como cuñas hasta hacer explotar a la sociedad, hasta implosionarnos muchas de Ujú. las veces, ¿no? Y claro, entonces mira, aquí estamos, yo te digo, abocados, yo te digo, ¿a qué? Entonces, ya no conformes con esto, pienso yo, que estos grupos pequeñitos saltaron al narcotráfico, o el narcotráfico los contaminó y se sintieron bien, definitivamente. Tú me traes, Necesitaban sí, un respaldo, claro, quizá un Patricio, poco más fuerte. disculpa que te interrumpa, pero tú me traes a colación a la mente algo que en la República Popular Socialista de China y también en la ex Unión Soviética sucedió, pero más cuando se les dijo Mao Zedong al pueblo chino el gran salto. Ya, sí, así fue. Y el gran salto significó, por ejemplo, quitarles educación a los pueblos y mantener El área rural, hordas ¿sí? de gente que no tenía dónde caminar y los condujo para que sean las camisas rojas que puedan apalear al Sí, resto del pueblo. definitivamente, claro. Tú me estás ¿Cómo diciendo no? eso más o menos en América Latina y posiblemente en el Ecuador. Pero cómo no, y eso digo, o sea, claro, acá yo te digo avesados, mira tú, yo te digo, no tienen empacho ahora en salir y decir somos tales de tal pandilla, de tal esto y somos esto y mira, entonces esto es espeluznante. Yo conversaba con mi hijo hace unos pocos días y decía, yo me había quedado prácticamente, ¿qué te digo? No sé si sorprendido o no, pero ver, por ejemplo, en nuestro país,
que del cielo raso de la administración de la penitenciaría baje, yo digo, cualquier cantidad de armamento, granadas, metrallas, Ujú. escopetas, pistolas, etcétera, todo. O sea, ¿a dónde estamos? Si ¿Hasta el dónde? Estado está descompuesto o tiene una descomposición en sus fines y objetivos, entonces ¿cómo está la sociedad? ¿O la sociedad está firme aún, Patricio? Todavía yo pienso todavía hay dónde anclarnos. Hay gente buena, eso digo, hablemos de gente buena, Pero yo ¿cómo digo, blindar todo ello, Patricio? el voto. Ujú. Es el único poder que tiene el ciudadano. Voto y expresión. Voto y expresión, pienso yo. Sí, a lo mejor con el voto de repente ya nos ha tocado que elegimos a unos y nos asoman prácticamente y el poder los desnuda, saben decir, ¿sí? Ahí está Alianza País. No me de olvidar nunca de Talía Flores, esta gran periodista que es corresponsal, me entiendo, del País de España. Ella decía, mira tú, quizá como una premonición, es que, o a lo mejor por la experiencia que manejaban ella, dijo, lo peor que le puede pasar al Ecuador, dijo, es que un presidente haya sido 3 meses ministro de Finanzas. He ahí, Claro. he ahí. Ujú. Mira, Pero, claro, voto y expresión es lo que nos falta en este ¿sí? momento. Así es, Un voto, reflexión, mucha reflexión. claro, y la expresión reflexionar, escuchar, a lo mejor disentir y comenzar a analizar los mensajes que se dicen sobre temas del Estado y exigir, por ejemplo, a los partidos y movimientos y candidatos que hablen sobre temas de Estado. Porque decir que les vamos a construir carreteras, ¿tú crees que es un tema de Estado las carreteras cuando simplemente son actos administrativos? Así es. Y aparte de eso, yo veo en este horizonte, después de los hechos de Fernando Villavicencio, que a lo mejor la sangre de él va a construir una nueva forma de tratar la palabra en el contexto político. A lo mejor, creo, idea mía y posiblemente me equivoque en ese sentido. Yo creo que los partidos políticos tienen que convertirse en verdaderas escuelas de formación política, no intelectual para dar un cartón, sino de pensamiento político donde una persona vaya a generar una oratoria política de lo que él cree conveniente y se pueda poner en análisis y evaluación por parte de la gente que está allí. O sea, convertir a los partidos y movimientos políticos en gestores de la nueva doctrina política para evitar que estas argucias de filosofía puedan introducirse. Has tocado un punto, yo creo que el más neurálgico, mi estimado Pablo. ¿Hace qué tiempo no hablamos aquí en el Ecuador de política? Ya no se habla. Porque si tú ves, por ejemplo, yo te digo a algún funcionario, es que yo no soy político, yo no pertenezco a ese partido político. Yo no sé hasta qué punto, mi estimado Pablo, Ujú. podamos seguir nosotros, por ejemplo, tolerando, yo te digo, esta situación, que no se hable de política. Porque en la política, definitivamente, es ahí donde hay, yo te digo, este divorcio, ¿sí? De las Ujú. cosas buenas. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Todos los países en el mundo han tenido quizá malos momentos, guerras civiles, malos gobiernos, yo te digo prácticamente y todo. ¿Y por qué se ha dado, por ejemplo, todo esto? Por una mala política, ¿sí? Pero, yo te digo, han habido, yo te digo, pueblos que han pasado, yo te digo, todas estas situaciones. Hablemos de los países nórdicos, ¿sí? Mira tú, que ha pasado, yo te digo, situaciones, pero de extrema. El medio ambiente a ellos, por ejemplo, eso digo, mira, que no les da la oportunidad de que puedan progresar, yo te digo, de una manera económicamente bien. Tendrán unos 3 meses de pastoreo, yo te digo, unos 6 meses Ujú. de algo por aquí y por allá, yo te digo, y nada más, ¿sí? Sin embargo, yo te digo, aplicando buenas políticas, yo te digo, ahí está cómo están, ¿sí? Han tomado, yo te digo, rumbos diferentes, una buena educación, un buen sistema, por ejemplo, de salud y todas estas cosas. Mira, Pero Patricio, ¿pero por qué? Porque a lo mejor en esos países y en esos estados le dicen al candidato, mira ve, tú eres simplemente un ciudadano igual que nosotros, te vamos a dar el poder político, pero para que administres correcto. el cargo más importante que tiene Así este pueblo, es, que es una presidencia, que es un parlamento y que es una justicia. así. O ser primer Entonces, ministro. claro, la presidencia tiene objetivos y fines y él tiene que ir a respetar,
por más proyecto político que tenga, él hará su proyecto, pero respetando lo que es esos fines y objetivos de una presidencia. Definitivamente, la ideología no hay cómo sacarla. Mira, por ejemplo, aquí, o sea, tú escuchas a muchos, ¿ya? O sea, ya no hay ideología, la ideología ha muerto. Pero por el amor a Dios, sin ideología, yo te digo, ¿qué hacemos, por ejemplo, yo tengo un cargo público? ¿Qué hacemos en una presidencia de la República, sí? La ideología te sirve eso, yo te digo, para darte directrices, yo te digo, como persona, ¿sí? Para poder actuar bien, ¿sí? Eso es, yo te digo, una ideología. Claro, yo te digo, es el que no sabe de política se ha metido, yo te digo, únicamente, yo te digo, por pescar al río revuelto. O sea, no le importa absolutamente nada de esta situación. Mira Claro, tú. se han metido a la política por resolver la parte económica porque, Exacto. por ejemplo, Correcto. una concejalía paga bien, $2.500 mensuales. Ah, y- Entonces, es un beneficio económico. Pero algo esencial y vital sobre este tema. Claro, los fines y objetivos de los estados, aquellos estados priorizan todo eso. O sea, las instituciones del estado sí. están creadas para que sean administradas con esos fines y objetivos. La institucionalidad es Claro, importantísimo. es respetada ya. No, claro. Y allá no hay desliz. Y si quiere haber un desliz, tiene que haber el consenso de todo un colectivo o toda una ciudadanía. Definitivamente. Ahora, aquí hay algo, por ejemplo, que topas tú. Mira un parlamento, por ejemplo, de los países europeos, de los nórdicos, especialmente los parlamentarios, ellos viven, les dan una casa, una vivienda, un edificio para que vivan, tienen su cocina, ellos mismos se cocinan, Claro. hazme el favor. O sea, entonces, mira, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con nuestra asamblea? ¿Crees que alguna persona que enviemos de aquí del Ojo, que vaya, yo te digo, como asambleísta de Pichincha, de Zamora, de lo que sea, él va a querer, yo te digo, por su cuenta, yo te digo, por su iniciativa, querer poner algún proyecto? Pero es imposible. Nada más se ha convertido desde hace tiempo la Asamblea, yo te digo, y el Congreso como era nada más para refrendar qué, las decisiones que tomen la cúpula de los partidos políticos, y se acabó el problema. Ahí no pasa absolutamente nada. Me pregunto, por ejemplo, en la actualidad, yo te digo, la bancada de UNES, ¿crees que van a tomar ellos decisión por sí solos? No. No. Allá hay ¿Crees una que la orden izquierda de democrática, dictadura. crees que la izquierda democrática, un partido tan querido, yo te digo, por mí, por muchos ecuatorianos, yo te digo, va a tomar, por ejemplo? No, porque yo te digo, ahora existen, yo te digo, ahora se han convertido en dueños de los partidos políticos. Qué mejor tener un movimiento político, yo te digo, porque eso te da réditos y de alguna manera no te da réditos económicos, te da un posicionamiento en la sociedad y todas estas cosas. Entonces eso es, las prebendas. De ahí para allá no buscan ni el bienestar del pueblo, absolutamente nada, no buscan Claro. absolutamente nada. Ahora, Patricio, por ejemplo, lo que el Ecuador está viviendo. Cuando yo te preguntaba si el remesón es en la parte política y la forma de cómo está articulada la democracia representativa, porque cuando hablamos de democracia representativa no solamente hablamos de partidos y movimientos políticos, hablamos de un Consejo Nacional Electoral, hablamos de un código de la democracia que permite todos estos atropellos del pensamiento, del voto y de la participación política, porque el código de la democracia no es que es tan benigno, por eso tenemos allí un vacío que el día de hoy se presenta y que no lo pueden resolver, es quién puede reemplazarlo al candidato Villavicencio para que continúe el proceso eleccionario que no está suspendido. Además de ello, el tema de la participación política del pueblo ecuatoriano sobre niveles de Estado, pongámosle así en ese sentido, porque una cosa es el parlamento pequeño que serían los cabildos frente al Parlamento Nacional. Tú enfocaste el desastre que fue la asamblea última en la cual la dictadura de la palabra de un movimiento político incidió en todo, casi el 50% de la Asamblea Nacional Legislativa sobre temas de Estado que eran trascendentales y el beneficio era particular. Entonces, ¿cómo buscamos el crisol de la perfección de ese ciudadano? Lo buscamos a través del Código de la Democracia que dice el derecho del ciudadano desde los 18 años puede ser asambleísta. ¿En qué momento vemos la virtud ética y moral, Patricio? Mira, Pablo, tú
tú topaste un tema que yo lo he venido desde mucho tiempo atrás, quizá mencionándolo, este tipo de escuelas de formación política que debe tener cada partido político, educación Claro, para la democracia. ¿Sí? Tenemos una incipiente educación para la democracia, quizá como un eje transversal en los colegios. ¿Sí? Y alguna vez tuve la oportunidad de estar en el colegio técnico y dije, voy a escuchar para ver qué es lo que pasa, quiénes son los políticos o gente con mucha experiencia que transmite esta campaña, si es que podemos llamarla así. Yo salí decepcionado, porque ya, eran empleados, funcionarios de la Dirección de Educación, que nunca en su vida habían estado en política, más habían estado en otros casos, por ejemplo, de dudosa procedencia. Entonces, imagínate tú, ¿qué esperamos? El único partido, pienso, en el Ecuador, la izquierda democrática con la Escuela de Formación Manuel Córdoba Galarza, ¿sí? de la izquierda De la izquierda democrática. democrática, Ujú. claro, la Escuela de Formación Manuel Córdoba Galarza, donde se recibía, yo digo, una formación política a través de conferencias, de talleres, de seminarios y de todo esto, para orientar un poco a la gente, ¿sí? Para saber qué es la socialdemocracia, dónde está la socialdemocracia, porque a partir, por ejemplo, de esta aparición de izquierda y derecha, yo digo, en 1900 para acá, se empieza, yo digo, a desmembrar, por ejemplo, el Partido Socialista, asoman otros movimientos, otros Ujú. partidos políticos, y prácticamente nosotros sí nos acabamos definitivamente como una democracia cuando empezaron a salir este tipo de movimientos políticos. Si mal no recuerdo, creo que tuvimos la última vez 280 partidos y movimientos políticos en el Claro, Ecuador. Pregunto, ¿cuál es la ideología? ¿Dónde está la ideología, por ejemplo, de ellos? ¿Ya? No, nada más es el negocio. Vemos ahora, por ejemplo, cómo se venden, cómo se compran, yo digo, estos movimientos y todo. Mira, es un negociado definitivamente, es una vergüenza lo que vivimos. Ser un representante, por ejemplo, yo digo, al Congreso, al municipio, al Cabildo o a la prefectura, por ejemplo, y no querer hacer, yo digo con ese pedestal que llegan, no dar, por ejemplo, un buen ejemplo a la gente, a las personas, guiarla a su gente, a su pueblo, eso es lo que se quiere, lo que te decía hace un momento, por eso es Israel lo que es Israel. Porque había una primera ministra, yo digo, que estaba con su pueblo, señor, no estaba robando, estaba educándolo a su pueblo, y todos los que han venido ha sido, por ejemplo, esto, yo digo, un proyecto de Estado, yo digo, hasta el día de hoy, que han habido situaciones pequeñas, por ejemplo, de corrupción, pero las han cortado prácticamente de raíz, claro. ¿sí? Tú topas algo muy interesante, por ejemplo, Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado palestino y el pueblo israelita, Israel no tenía país o Así Estado, es, así igual. tierra, para que los ciudadanos nos entiendan. De pronto, Ben Gurión comenzó, ¿Cómo no? bueno, le llamaron el movimiento sionista, pero comenzó él a fundamentar y fundó la República de Israel. Y son palabras tan precisas y pocas que pusieron en su fundación y en su constitución. ¿Cómo es que es tan eficiente aquello y que los llevaron a ser en menos de 70 años una potencia económica y militar y científica a nivel del orbe, no solamente de su región? Y nosotros con 150 o Sí. 200 años de independencia y, por ejemplo, en la provincia de Loja, después de restaurar la democracia, ya llevamos 55 años y seguimos peleando porque no se ha construido el plan maestro de agua potable de forma eficiente. O sea, mire esas disyuntivas en la forma del manejo y la conducción de lo que es el Estado. En Definitivamente. Israel, los políticos respetan al Estado. Sí, cómo no, cómo no. Es que, mira tú que este es un ejemplo, yo digo, indudablemente que viene desde tiempos bíblicos, cómo tuvieron, yo digo, que fajársela, por ejemplo, para llegar a lo que son parias, definitivamente, echados, yo digo, al desierto, sí, Claro, después del éxodo de Egipto, ¿no? Del sometimiento que tuvieron, de la esclavitud que tuvieron. Eso mismo creo que les dio la fuerza, sí, pero fueron siguieron, echados al desierto. ah, Eso es sí, sí, cierto, sí, es muy señor, sí, cierto. señor. Entonces, mira, por ejemplo, desde ahí viene, yo digo, este amor propio, yo digo, por ellos, por tener una tierra, porque surja su tierra, pero lógico, liderados por quién, ¿sí? Y mira tú, por ejemplo, ¿quién lideró al pueblo? Yo te digo, ¿cómo es para que sea? Yo te digo, fue José, uno de los patriarcas, por ejemplo. Pero no estuvo viendo, yo te digo, que robar, a lo mejor, ¿sabes qué? Vos dame, yo te digo, esto, dame. No, no, hay todos, yo te digo, daban su diezmo, por ejemplo, no, pero lógicamente era en beneficio para todos.
Y así se construyó quizá este tipo de comunismo, pero un comunismo, yo te digo, sano, ¿sí? Donde no Claro. vivían, yo te digo, arriba, vivían todos en carpa, beduinos y toda esta Allí situación. los kibbutz funcionaron de forma Correcto, eficiente. hasta ahora Claro, y funcionan bien los kibbutz Sí, que sí, sí, podrían ser, sí, decían, ejemplo para algunos pueblos de América Latina pero de cómo lógico. se estructura económicamente, social y políticamente. Definitivamente, y todos van a aportar voluntariamente, yo te digo, su fuerza de trabajo, o en qué los haceres, lógicamente, y eso sí se puede distribuir, pero no, por ejemplo, de una persona que ha hecho, por ejemplo, sus bienes, yo te digo, de buena lid, de buena forma, quitarle para darle al otro. Qué bonita la cosa, mira, yo te digo, esa inteligencia, yo te digo, de estos, yo te digo, quitémosle para darle al otro. Ah, No, mejor, es de la allí más bien inteligencia de ellos ellos. aportaban directamente, por Claro, ejemplo, cuando eran las guerras de, en contra, las que libró Israel con sus vecinos, por ejemplo, muchos de los que estaban fuera donaban recursos para la compra de armamento o enviaban armamentos. sí, Es una sí, sí, historia sí, sí, media sí, 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 sí. interesante, por ejemplo, irla describiendo. ¿Cómo no? Pero, Mira tú, cercado de árabes. claro, ¿Y qué potencias, yo te digo? Con petróleo y todos los árabes, ahí está, yo te digo, Israel. No se mueve, ni lo moverán. decían en Loja que no podemos progresar económicamente, la agricultura y la ganadería podemos, o sea, es lo más incipiente en Loja, en el desierto. El grano de arena lo convirtieron en la ¿Cómo tierra no? prometida. Ellos son los principales investigadores de agricultura y ganadería. El goteo. Y mira, por ejemplo, ¿qué de años serían? No sé, pero deberían ser los años 80, 90, no sé. Pero los israelitas cortaban bloques en forma de buques en los polos, yo te digo, para llevar al desierto, para hacer florecer el desierto. Y ahí está. Ahora le quitan la sal al agua del mar. Tienen Sí, unas, no, sí, unas claro, industrias claro. en ese Sí, sentido, sí, pero sí, el muy mar muerto, eficientes. ¿cómo no? ¿Cómo Claro. no? La desalinización del agua potable, porque ellos no Ujú. tienen agua, definitivamente. Entonces yo te digo, para contar las historias, pero se necesita de hombres, yo te digo, con visión, Claro, pero más allá de visión, hombres honestos, con honestos honestidad y ética. y ética, correcto. Exactamente. ¿Por qué no progresamos acá? Corruptos. La corrupción, aquí en Loja conocemos, aquí nos conocemos, yo te digo, todos. Y mira tú, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a sumar, ¿cuánto de plata ha llegado, yo te digo, a las instituciones de Loja, municipio, prefectura, yo te digo, todas estas cosas, y nos, y nos ponemos a ver si tenemos la obra proporcionalmente a eso? No la No lo tenemos, tenemos. pero ni de lejos, Yo le he pero ni de calculado, lejos. yo le he calculado, por ejemplo, el municipio de Loja desde 1979 hasta la presente fecha, siquiera ha tenido un presupuesto de unos 5.000 a 6.000 millones de dólares. Hazme el favor. ¿Y qué hemos construido en el Cantón Loja? No hemos construido No, absolutamente nada. nada. Sí, sí, señora. Mira las calles como tenemos. No somos, no somos determinantes en el Producto Interno Bruto. Cuando hablo del Producto No, Interno no, Bruto no, no. significa Sí, sí, sí. economía. Definitivamente. No somos nada. Definitivamente. Entonces, Patricio, cuando hablamos de eso, por ejemplo, yo le veo que después de lo que ocurrió con Fernando Villavicencio, porque estamos hablando, bueno, América Latina ya lo Sí. nombra en ese sentido de un mártir, Ha sido un castigo, Claro. castigo severo, yo digo, para esta gente que cometió, cualquiera que sea, ¿no? pero nos pone a reflexionar y es un recordatorio de que como ciudadanos tenemos un deber, no solamente de abstraernos cuando hay una amenaza de ley o simplemente de palabras políticas, sino también de saber gritar. Como decía alguien, no entremos en silencio hacia el matadero, sino gritemos. Si somos hombres de Estado o de demócratas. Yo veo en este código de la democracia las debilidades que deben de ser reformadas y posiblemente en la misma Constitución, porque que no tengan la visualización jurídica para poder reemplazar a un candidato en el momento de una contienda electoral. Cuando hablamos de estas debilidades de las instituciones del Estado y los aspectos de corrupción y todo lo que ha ocurrido en el Ecuador, ¿por qué se ha producido? Cuando le dicen a una candidata a la vicepresidencia de la persona que fue acribillada a balazos, posiciones y de pronto tiene dudas, tiene debilidades. Entonces digo, el virtuosismo de una ética y una moral no la da el cartón, la da el tiempo.
Y el tiempo juega un papel importante en la Fundamental. formación de un individuo en el carácter moral y ético. Patricio. Definitivamente, es lo que te decía, mi estimado Pablo. El tiempo, yo te digo, son años de vida. Y los años de vida te van dando a vos, yo te digo, la sabiduría. ¿Sí? Y los años de vida me permiten conocerte cómo has Correcto. obrado tú en tu moral y en tu ética. Definitivamente, así es. Tu profesión así no me es. interesa, porque No sabrás si mucho, hiciste investigaciones o no hiciste no. investigaciones, Es actualizaste tu conocimiento. correcto. Está bien, por ejemplo, que tengamos conocimiento y que tengamos eso. Es Claro. una cosa muy buena también, ¿no? En el ser humano. Yo creo que es algo importante, por ejemplo, eso. Pero además de eso está la sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría, yo te digo, va a conjugar con una situación, yo creo que fundamental, que es la parte espiritual, ¿sí? Ujú. Y mira tú, por ejemplo, ¿cómo piensas que una persona, por ejemplo, yo te digo, espiritualmente, yo te digo, bien equilibrada, puede obrar de una manera, yo te digo, perversa? Puede obrar de una manera, ¿qué te digo?, fuera de la ley, yo te digo, en actos de corrupción. No, absolutamente no. Porque yo te digo, tiene definida, yo te digo, ya creo que su último tramo de vida, yo te digo, por ejemplo, Claro. para allá. Y no solamente en eso, porque hay muchos jóvenes, yo te digo ahora, por ejemplo, con la excepción, yo te digo, con esta influencia muy negativa de las redes sociales, pero que de alguna manera, yo te digo, son escasos, sí, son escasos, pero ellos son los que se están gestando, por ejemplo, yo te digo, en esto para el futuro, por ejemplo, están cogiendo un buen camino. Yo anoche estaba revisando quizá un poco. Mira, por ejemplo, el caso de Fernando Villavicencio. Él nace hace 59 años, definitivamente, ¿sí? En una junta militar. Lo que no está claro en la historia es, porque ahí se conjugaban en ese tiempo, tenía mucha junta militar, sí, entre civil y militar, creo que era una junta, por ejemplo, eso. ¿Quién pensaba, yo digo, que en un pueblito de Chimborazo, ¿sí? Se estaba gestando, por ejemplo, yo digo, un hombre como Fernando Villavicencio. Claro. ¿Quién puede, por ejemplo, que decíamos hace un momento en Kentucky, por ejemplo, allá en Estados Unidos, yo digo, Abraham Lincoln, por ejemplo, y mucha gente, yo digo, que ha salido, yo digo, ahora mismo, yo digo, en este conversatorio, estarán gestando, estarán naciendo, yo digo, en los hospitales, en las clínicas, a lo mejor en los campos, yo digo, prohombres, yo digo, así como malvados, yo digo también. Claro. Sí, se harán malvados, yo digo, algunos, yo digo, pero otros, yo digo, se harán prohombres, yo digo, y esperemos, yo digo, con ellos, y esperemos y pongamos, yo digo, la confianza, yo digo, en ellos. Y lo que tú decías, cada quien debe venir, yo digo, a este mundo, yo digo, a dejar su huella, a dejar su granito de arena, a construir y no a destruir. ¿Sí? Claro. Al general Pato le preguntaban, después de finalizada la guerra, que si era la última guerra que iba a librar la humanidad, y él les contestó, no, cada década produce su dictador y produce su demócrata. Lo que tú dijiste es cierto, cada década produce su malvado y una persona de bien. Sí, y ahora eso digo, mira, ¿a dónde tenemos que ir? Yo digo, pienso yo a una estabilidad. Tú te das cuenta, por ejemplo, ¿sí? Entra y el pueblo se esperanza, por ejemplo, en alguien de la izquierda, ¿ya? Pero ¿qué hace el de este de la izquierda, ya? Hace un mal gobierno. Y el pueblo se volca, yo te digo, a alguien de la derecha. ¿Sí? Solamente el caso quizá más claro que lo tenemos, por ejemplo, en Chile. Mira tú. Claro. Salió, yo te digo, el presidente Piñera, yo te digo, le echaron bandera negra, le hicieron mala propaganda, que era asomó, yo te digo, Boric. Y el pueblo chileno, y ahora en el referéndum que tuvieron, por ejemplo, yo te digo, ellos, ya no ganó Boric, ¿sí? El tipo está, yo te digo, ahí, está en el filo de la navaja prácticamente, porque lo que tú decías, mi estimado Pablo, es el pueblo, es el poder del voto. Ellos fueron con el poder del voto y dijeron hasta aquí nomás, señor. No se cambia la Constitución. Claro, y a pesar de eso, o sea, el liderazgo sí puede tener formación, todo eso, intelectualidad y todo, pero la juventud de Boric le está pasando factura. Sí. Y tú, porque no tiene experiencia de saber cómo entender y cómo maniobrar con determinadas situaciones, vicisitudes o fortalezas de su estado. Definitivamente. Porque no es únicamente Chile, son las relaciones internacionales con otros estados y qué es lo que debe él de decir como jefe de estado. Entonces son cosas muy particulares que por eso es necesario que las escuelas políticas dentro de los partidos y movimientos políticos sean una de las principales elementos en el permitir que entren a operar partidos y movimientos. Correcto. Y ahora, mira, Pablo, no solamente quizá eso, yo creo que es un punto bueno, pero hemos escuchado, por ejemplo, yo digo, estos últimos años en América Latina,
que se den conferencias, por ejemplo, de la democracia, No se dan. pero no se han dado absolutamente. Que se den conferencias, por ejemplo, anticorrupción en América Latina. No. No, o sea, entonces, ahí está un problema, por ejemplo, yo digo, gravísimo, ¿sí? A ellos, yo digo, a los supuestos socialistas, no les gusta hablar de eso. Ellos no tienen discurso, por ejemplo, para hablar de democracia. ¿Qué democracia pueden hablar? ¿De qué ley pueden hablar? ¿De qué anticorrupción, por ejemplo, pueden hablar? Y solo déjame, porque yo no quería pasar este tema, Claro. por ejemplo. Yo sé escribir, ahora con los años me he puesto a escribir un poco. Yo tengo un espacio que se llama Travesía de Regreso a la Casa del Padre, el camino que todos debemos recorrer. No sé si es que me permitas, yo te digo, No, sí, leer. porque eso es lo interesante y estamos hablando de que tiene que forjarse un nuevo concepto político de las Sí, cosas. y no solo, por ejemplo, son temas de repente de reflexión, por ejemplo, esto, pero mira, yo había tomado un tema que dice injusticia parcial, Ujú. para que la gente de alguna manera pueda reflexionar. Creo que esa es la misión del ser humano aquí en esta tierra. Dice, en época del rey Eduardo IV, un íntimo colaborador del príncipe de Gales cometió un grave delito, y a pesar de las presiones del príncipe sobre el juez, este decidió someterlo a juicio. Disgustado, el príncipe entró en el tribunal donde se celebraba el juicio y exigió al magistrado que dejara en libertad de inmediato al prisionero. El presidente del tribunal, Sir William Gascoigne, aconsejó amablemente al príncipe que elevara su petición al rey su padre, ya que, en todo caso, el rey era el único con potestad para indultar al prisionero. Pero el joven príncipe, futuro Enrique V, se puso furioso. Comenzó a gritar para que se acatara su voluntad y trató de que sus escoltas personales liberaran al prisionero de mano de los alguaciles. El magistrado, puesto en pie y con voz severa, conminó al príncipe que obedeciera y acatara la ley, dando un mejor ejemplo a sus súbditos. Y como éste no le hizo caso, lo sentenció por desacato a la justicia, condenándole a un arresto en prisión. Finalmente, el príncipe entró en razón, admitió la afrenta que había cometido frente al tribunal y se sometió a pasar unos días en un calabozo. Cuando el hecho llegó a oídos del rey Enrique IV, su padre, este exclamó: bienaventurado el rey, que tiene a un magistrado capaz de administrar justicia con imparcialidad y el valor de hacer cumplir la ley a todos sus súbditos, sin excepción, incluidos los príncipes. Y más dichoso aún, el rey, cuyo hijo se somete al justo castigo que le corresponde por haberle ofendido. Historias, yo digo, preciosas que nos llaman a la reflexión. Aquí cogen el teléfono y le dicen, sáquelo. Está inmediatamente afuera. Claro. Hazme el favor. No, Y quisiera sí. con esto, mira, Pablo, algún comentario pequeño, yo nada más voy a llegar, yo tengo unos 2 párrafos nada más. Yo decía que es refrescante y muchas de las veces es moralmente saludable. Por eso deseo explicar que cuando por esas circunstancias de la vida uno tiene que desempolvar un documento, ya sea un folleto, una revista, un libro, conservados durante muchos años y que en su momento sirven de ayuda para borronear unas líneas, resulta gratificante encontrarse en esas páginas con el criterio de prestigiosos hombres y mujeres, quienes han enorgullecido la función judicial, su nombre, su familia y el de un país. Aquí va una cita muy bonita. Dice, abro comillas, dice, me decía un amigo juez que tenía fama de ser honrado. No creas que soy honrado por virtuoso. Yo soy honrado por vanidoso, porque no resistiría la vergüenza de encontrarme en la calle con un sujeto que me haya sobornado para que yo dicte una resolución a su favor. Así concluyó la entrevista del doctor Edmundo Durán Díaz, cuando fiscal general de la Nación por aquellos tiempos, pero no solo en el colofón nos deja un regalo de gran magnitud, él también lo hace cuando la entrevistadora le pregunta ¿y cuál debe ser la conciencia de un juez, de un abogado y de un litigante? Todos quieren ganar, yo digo, facilito y suavito, porque aquí hay que hablar de la justicia en nuestro país que ha jugado, yo digo, un papel deplorable. Claro. Esa es la situación. ¿Cómo podemos salir, yo digo, como país? Si a ti te cogen, yo te digo, como persona, yo te digo, y te metieron, yo te digo, al tacho. Si es que hay orden de arriba, te metieron al tacho y no te sacan, ¿sí? O si es que no, si es que te quieren encubrir, sales para afuera con una orden,
cuando esto debería, yo digo, mantenerse la independencia, yo digo, de las funciones del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y pare de contar. Claro, y por ejemplo, o sea, en estos temas hay muchas, muchas informaciones, muchas cosas, doctrinas, constituciones, formas, modelos, mecanismos. El último que vi a nivel global, el presidente Donald Trump lo llevan a los tribunales de justicia, al expresidente americano, un hombre poderoso económicamente, y la justicia le dice, aquí te voy a evaluar por haber sido insolente y abusivo en contra del Estado americano. O sea, allá defienden la institucionalidad del Estado. La independencia. No al ciudadano. Y creo que lo van a juzgar. Y más que seguros yo creo sí, que y creo que lo van a juzgar. Sí. Acá en cambio al Estado lo hacen como su hacienda y quieren que no los juzguen. Pero en temas políticos, Patricio, porque estamos con pocos minutos, sí, estamos con 10 minutos creo, ya. Quiero consultarte algo. La formación intelectual de la gente, del pueblo ecuatoriano, tiene que ser en los niveles educativos. Hay que cambiar el modelo de malla educativa, sinceramente. Recuperar la educación para el Estado y para el pueblo. Correcto. Otra de las situaciones es modificar el código de la democracia. Hay que buscar el virtuosismo moral, ético y de vida de un ciudadano para un tema electoral. Ya no podemos permitir que cualquier ciudadano que haya sido observado por la justicia tenga el derecho de participar para conducir lo más sagrado de un Estado, las instituciones. Y también, como tú dijiste, reflexionar, ¿por qué otros estados no hablan de políticas redistributivas y afianzan su discurso en la pobreza? Yo te pregunto a ti, ¿qué es la pobreza, Patricio? Bueno, yo te digo, se ha hablado tanto y eso te digo, y mucha gente dice, la pobreza nada más es un estado mental. Bien. Y mira, por ejemplo, que de esto hay, yo te digo, así historias, yo te digo, preciosas. Es claro. la del industrial que llegó, yo te digo, a la playa, yo te digo, y lo vio un pescador en su hamaca, 10 de la mañana, y se quedó asombrado. El tipo se quedó asombrado, dijo, ¿cómo puedes, le dijo, hacer esto? Mira, son las 10 de la mañana, debes estar tú trabajando. Claro. Y estás, yo te digo, descansando. Y yo descanso, hijo, yo ya no necesito, yo te digo, nada más, definitivamente. Ya pesqué 2 pescados. Ya tengo 2 pescados, he vendido y eso es todo, se acabó el problema. Entonces, él le dio una lección de cómo podría ser yo, te digo, millonario. Entonces le dijo, mira, no, si sales a trabajar, tú puedes comprarte una lancha mejor, con un motor esto, después tienes buques, y después tienes esto, todo. Y cuando tengas 60, 70 años, yo te digo, ahí recién, yo te digo, vienes a descansar. ¿Para qué? Ya cuando uno no sirva prácticamente para nada. Claro. Es esto. Entonces, mira tú, por ejemplo, que buscando yo digo, en las historias, yo digo, del mundo, yo digo, preciosas, yo digo, porque nos han dejado un legado, yo digo, claro, impresionante. Para el próximo tema que yo voy a hacer travesía, solo permíteme un minuto nomás, sí. Y esta propaganda que estoy haciendo acá, yo digo, buscando una historia para conectarla, por ejemplo, yo digo, con la vida, yo te digo, de Fernando Villavicencio, ¿sí? Y me encontré, yo digo, con las historias del pueblo sufí. Ese pueblo es un pueblo, yo digo, impresionante. Entonces yo pienso, y eso te decía, estas sincronicidades, no pasa nada, yo digo, en la vida, nada está suelto, todos somos un enjambre. Todo tiene un engranaje. Todo tiene un engranaje, todo está dicho ya en último momento, ¿sí? Lo que decía la madre de Fernando, decía, por ejemplo, la muerte. Es una etapa de la vida y la mejor, definitivamente. Si alguien ha leído la historia de Anita Morjani, uno puede ver, yo digo, y sentirse, yo digo, tranquilo de haber hecho, yo digo, las cosas bien, porque no es, yo digo, que uno nomás, yo digo, se murió y no pasó nada. No. Más allá, yo digo, hay cosas, por ejemplo, impresionantes. Esta es la historia. Y quizá yo pueda llamarla, yo digo, inquebrantable, por ejemplo, a esta historia, porque eso fue, yo digo, Fernando Villavicencio, claro. Inquebrantable. Dijo, me pueden doblar, pero quebrar, yo digo, nunca, solamente yo digo con la muerte. ¿Y qué dice esta historia preciosa? Es muy cortita. Dice, a Uwais le preguntaron, ¿cómo te sientes? Uwais es un maestro sufí. Él contestó como alguien que se ha levantado por la mañana y no sabe si por la tarde estará muerto. El interlocutor dijo, pero esa es la situación de todos los hombres. Uwais contestó, sí,
Pero ¿cuántos de ellos lo sienten? Ahí está el asunto. Claro. Ahí está el asunto. Entonces no es nomás, yo te digo, vivir esta vida, yo te digo, por vivirla, yo te digo, es sentirla, es amarla, yo te digo, es quererla, es luchar. Fernando Villavicencio, a mí me dejó impresionado, yo te digo, cuando estuvo, yo te digo, en Chone, aquí estoy, dijo, no sacándose la corbata, eso, no, mostrando la camisa sudada, Claro. mostrando la camisa sudada. Toda esta premonición ya se venía, quizá yo te digo, ver, para los que estudian esto, por ejemplo, de la metafísica, a lo mejor pudieron ver un poco más, yo te digo, cerca de esto, pero esto es la vida de Fernando Villavicencio, vivir el presente, no un pasado, no un futuro, sino yo te digo el presente. No tenemos nada más, yo te digo, en esta vida. Claro, porque en el tema de la pregunta de qué es la pobreza, claro, y bueno, el socialismo del siglo XXI lo define muy claramente. Por la carencia económica, y no es eso. Claro, dice, es la ausencia de dinero en el bolsillo de un ciudadano, y no es así. No. Fíjate que la pobreza, como tú dijiste, para criterio personal, es más mental y espiritual. Definitivamente. ¿Por qué? Sí. Porque todos tenemos las herramientas exactas que nos dio la naturaleza o la bendición divina. ¿Por qué? Le digo, ¿quién quiere ser pobre? Nadie. Todos quieren prosperar. Y te digo de las herramientas precisas y lo más grande que tiene. Te pregunto, Patricio, la pobreza yo no la veo. Es una cuestión política que la crearon. Decir ausencia de billetes en el bolsillo es la peor mentira. Tú tienes las herramientas precisas que te dio la naturaleza o la bendición divina. Tienes dos manos, tienes la capacidad intelectual, tienes la capacidad biológica para moverte de un sitio a otro y para tener energía todo el día. Las manos te permiten trabajar y hacer cualquier actividad. Correcto. Que produce Correcto. recursos. Mira tú, Pablito, un día... Entonces, perdón. Sí, está bien, está bien. La persona que quiere redistribución de la riqueza de lo que tú trabajas, ¿tú estarías de acuerdo? Por ejemplo, trabajaste el día de hoy, ganaste $100. $100 ya económicamente, o en el trueque tienes unos 20 kilos de pan. ¿Tú me darías 10 kilos porque simplemente yo no tengo el valor y la decencia de hacer lo que tú hiciste? No, y sobre todo que venga un inteligente, entre comillas, para decir, verás, préstame esta plata porque hay que redistribuir. Están locos. Mira, por ejemplo, hay una historia muy bonita y cortita. Un zapatero, yo te digo, se lamentaba, yo te digo, de su vida, de la pobreza y todo. Así que fue Jesús y le dijo, bien, le dijo, hagamos una cosa. Dijo, yo te compro tu mano. Te voy a dar $10,000. No, dijo, sin manos. Dijo, hagamos una cosa. Dijo, yo te voy a dar, véndeme, dijo, un ojo. Te voy a dar $100,000. No, que sin un ojo, pues no puede ser. Entonces, le dijo, por último, le dijo, bueno, dijo, te puedo comprar, dijo, tu corazón, te voy a dar 1,000,000. Dijo, no, pues ya prácticamente no sería nada. Entonces, ¿de qué pobreza nos quejamos? Lo que tú dijiste, Pablo. Es espiritual. Definitivamente es eso. Esa parte es la que nosotros, mira, quizá como sociedad no la entendemos. Yo te digo, somos parte física, indudablemente, yo te digo, un cuerpo. Somos parte, yo te digo, mental o el alma, que también la llaman, y somos la parte espiritual. Y debemos buscar, yo te digo, ese equilibrio. Del resto, yo te digo, prácticamente, yo te digo, no sé si la riqueza, los carros, las casas, que es necesario, por ejemplo, si tú has trabajado bien, disfrútalas, por ejemplo, y eso es lógico, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es. Sí, porque si tú trabajas y te esfuerzas es para tener y resolver problemas de tu entorno. Pero no que venga un Estado y te diga, ¿sabe qué? Préstame el 50% porque yo tengo que distribuirlo. Qué bonito. O sea, ¿cómo administran la pobreza? Y cómo administran la poca voluntad de ser proactivos en un Estado. En Hong Kong, leía yo, una persona que esté pidiendo dinero o recursos, lo meten preso. Allá tienen la obligación de trabajar. Y no es que me lo estoy inventando, revisen el tema de Hong Kong y van a ver que un mendigo que esté en la calle, llega la policía y le dice, ¿qué hace usted aquí? Allá las cosas, todo mundo tiene que trabajar, ¿por qué? Porque tienen las herramientas precisas. Ahora dime, si es que eso sucediera, aquí en el Ecuador se les acaba el discurso. Claro,
Lo que tenemos que exigir y buscar es la libertad económica del Estado para poder emprender. Que es, claro, que es importante, por ejemplo, yo digo, es una de las libertades, lo que tú dices, la libertad económica yo creo que es una de las mejores libertades, pero eso tiene que dársela, yo digo, la propia persona, definitivamente, nada más, porque si es que viene otro, yo digo, a querer lo que tú dices, administrar con el cuento, yo digo, que son socialistas, que hay que darles, yo digo, eso es imposible. Solamente para terminar, claro. Pablito, yo no quisiera dejar pasar por esto, pero, déjame ver, yo digo, se me fue, no sé, Daniel Javid. Él tiene un libro muy bonito, Inquebrantables. Y esto es lo que fue Fernando Villavicencio. Los Inquebrantables titula y dice, tienen miedo, pero no se mantienen asustados. No le ponen límite a sus sueños, porque saben que el fracaso no existe, que lo que se fue no hace falta y que lo que hace falta ya vendrá. No dicen, mañana nos vemos, porque mañana no existe. Buscan la grandeza y no piden permiso para obtenerla. No tienen la vida que les tocó, tienen la vida para que quieren. Comprenden que nada es permanente, ni los errores, ni los miedos. Saben que nadie les puede robar sus sueños. Toman riesgos, conquistan y colonizan. Construyen con sus labios lo que quieren ver con sus ojos. No suspiran por las cosas, sudan por ellas, extirpan la amargura, arrancan la ira, dejan la necedad, saben mucho, pero hacen más, son constantes y perseverantes, usan todos sus talentos y dones, no toleran la mediocridad, no pierden su tiempo, elevan sus estándares, no son como ayer, aceptan sus errores, pero no se encadenan a ellos, no se detienen por las opiniones de los demás. Lo imposible es su juguete favorito, son ordenados, disciplinados, no tienen vista, tienen visión, no claudican, se caen y se levantan, convierten el no en sí, escriben hoy con hechos lo que quieren leer de ellos mañana, perdonan, sirven, aman, no tienen plan B, aunque sí tuvo plan B, ¿te acuerdas de la revista Plan B? No suben solo a la cima, son mansos pero no mensos, están probados de fuego y dolor, han llorado y han sufrido, no se lamen las heridas, no se venden, no se castigan, están rotos y desgarrados, no son ni perfectos, son inquebrantables. Así es. Patricio, muchísimas gracias por haber estado aquí en Expresión Política. A ti, Pablito. Sí, solo una cosita nada más. Ojalá, mira, tiempos pasados, literatura de justicia, Elogio de la necedad de Erasmo Rotterdam, para que vean aquí, para que vean, esto deberían leer los socialistas, para que vean lo que es la necedad. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y también a ustedes, amigos, gracias por la gentil sintonía al programa Expresión Política. Muchas gracias. Un buen día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.